Tiempo para nuestro espacio de salud en directo América de France 24. Doy la bienvenida a nuestra compañera Mar Romero Sala. Buenos días, Juan. Mar, hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es lo que vamos a tratar este jueves. Sí, vamos a hablar de esto largo y tendido. Es el cáncer más diagnosticado en todo el mundo, por encima del cáncer de pulmón, por encima del cáncer colorectal, de próstata, ¿no? Y sabemos que afecta, pues, por supuesto, mayoritariamente a las mujeres. Aproximadamente se realizan 2,3 millones de diagnósticos de cáncer de mama en todo el mundo. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y, de hecho, eso provoca también que habitualmente haya más de 7 millones de mujeres que viven, entonces, con este cáncer de mama, haciéndolo el cáncer más prevalente en todo el mundo. También provoca 685.000 muertes anuales. Es el quinto en términos de víctimas mortales en todo el mundo. Eso también nos dice cosas, ¿no? Es el primero diagnosticado, pero el quinto en muertes, en parte gracias a todas las grandes campañas que se ha hecho, ¿no? De concienciación, a que lo hablemos en los medios como estamos haciendo hoy, gracias a que se ha mejorado mucho la detección temprana, ¿no? Que por suerte, desgraciadamente, sigue siendo más accesible todavía hoy en países con más recursos y personas con más recursos, pero de que definitivamente no nos han hecho mucho más conscientes del problema, mucho más conscientes de que es un problema también que tiene solución, que se puede sobrevivir al cáncer de mama y pues nos ha hecho también mucho más informados alrededor de este problema, como vemos, tan prevalente. Mar, sin embargo, parece que hay grupos concretos dentro de la sociedad que se están quedando fuera de esas campañas de sensibilización. Sí, es un cáncer que al estar asociado pues mayoritariamente a las mujeres y a las mujeres cis, ¿no? Y todas las campañas que se hacen y el marketing que existe también alrededor de las campañas de detección de cáncer o de la lucha contra el cáncer están construidas alrededor de esto. Se han centrado a veces mucho en unas imágenes de una feminidad muy particular, ¿no? De unos cuerpos de mujeres muy estereotipados, en algunos casos también con campañas que han denunciado, por ejemplo, que se puede rozar hasta la sexualización al ser un cáncer que tiene que ver, ¿no? Con los senos. Recordamos que el año pasado pues, realizamos una crónica en este sentido que vamos a vincular también en la página web para que lo tengan a mano y sepamos mejor de qué estamos hablando. Pero bueno, entonces hay muchas voces, ¿no? Precisamente que han denunciado que se excluye primero la realidad quizás más cruda alrededor del cáncer de mama, ¿no? De una realidad pues difícil que tiene que ver también con la salud pública, que tiene que ver con más investigación, con más dinero para poder entender mejor cómo funciona esta dolencia y que luego también excluye quizás a todas estas personas que quizás no se sienten identificadas con esta idea de feminidad. Eso puede suceder a muchas personas, pero también, y esto vamos a hablar ahora en más profundidad, a las personas trans o a las personas no binarias que viven fuera de las normas, digamos, de género sociales y que ya de base enfrentan fuertes discriminaciones en sus vidas cotidianas y, cómo no, también en las consultas médicas. Aquí traemos unas cifras de la discriminación o de los miedos que existen para esta población dentro de la atención a la salud. Se realizó en España, no la podemos, por lo tanto, extrapolar a otros países, pero nos sirve como orientativamente, ¿no? Indica que la mitad de las personas trans anulan o retrasan sus citas médicas por miedo precisamente a esta discriminación. Por ejemplo, por miedo a ser llamados por un nombre erróneo para evitar faltas de respeto o por temor a visibilizarse como personas trans, ¿no? Cosas, miedos, ¿no? Que responden, como decíamos, que la mayoría de estas personas ya han sufrido discriminaciones o en las consultas médicas o en el resto de sus vidas cotidianas. Por lo tanto, son personas que terminan alejadas de consultas médicas. Eso acarrea muchísimos problemas de salud y entre ellos, como no, también esta falta quizás de detección o de investigación sobre el cáncer de mama en estas poblaciones. Razones de rechazo social, de temor social, los que veíamos ahí, causas de estigmatización, sobre todo de las que vemos en esos apartados. Mar, ¿cuáles son los riesgos que tienen las personas, la población trans de desarrollar cáncer de mama? Pues la verdad es que depende de infinidad de variables, ¿no? Por ejemplo, depende de si la persona está en terapias hormonales, de estrógeno o de testosterona, de afirmación de género, ¿no? Eso, recordemos que no necesariamente una persona trans tiene que estar tomando estas terapias, ni tampoco tiene que realizarse cirugías. Estas son decisiones de cada persona. Por lo tanto, también depende de si hay una mastectomía, por ejemplo, en los hombres trans o no, ¿no? Y qué tipo de mastectomía también. Por supuesto, depende de factores genéticos. Sabemos que hay riesgos de cáncer
cáncer de mama que pueden ser hereditarios y también de factores ambientales, el tabaco, el consumo de alcohol, etcétera, que eso también influye. Por lo tanto, como vemos, un abanico muy amplio del que falta muchísima información. El estudio más robusto que se ha hecho en este sentido se hizo en 2019 en Países Bajos y vamos a revisar precisamente los datos que nos arroja. Es un estudio retrospectivo, ¿no? Se cogieron datos durante muchos años de personas trans para ver cuántas habían desarrollado cáncer de seno. En mujeres trans encontraron que 15 de 2.260 personas habían desarrollado un cáncer de mama a lo largo de todos los años que duró el estudio, ¿no? 0,6%. Recordemos, mujeres trans son mujeres que fueron asignadas hombres al nacer. En hombres trans encontraron 4 casos en 1.229 personas. Eso representa el 0,3%. Recordemos también, un hombre trans son hombres que fueron asignados mujeres al nacer. Para comparar, vemos que realmente siguen siendo unas prevalencias mucho más bajas quizás que en las mujeres cisgénero, las mujeres que fueron asignadas mujeres al nacer, que se calcula que alrededor de un 13% de las personas pueden desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, pero sigue siendo significativamente más también que los hombres cisgénero, que pueden llegar a desarrollar cáncer de mama, pero con una prevalencia muchísimo más baja. Estos resultados, de nuevo, los tenemos que coger con pinzas, con precaución. No significa que estas cifras estén escritas en piedra y que, por lo tanto, una mujer trans tenga un 0,6% seguro de desarrollar cáncer de mama. Depende, como decíamos, de muchas otras cosas, pero nos dan una orientación realmente de que realmente sí hay un riesgo, sí puede suceder y depende sobre todo pues de eso, de qué terapias estén siguiendo o qué vidas estén llevando estas personas. Es Mar Romero Sala con la información de salud. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Lo venimos contando, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, es el tema en el que vamos a profundizar hoy. Por eso continúa con nosotros nuestra compañera Mar Romero Sala, nuestra especialista en salud. El tema lo vamos a analizar también con el doctor Adrián López, asesor genético de la Unidad de Alto Riesgo y Prevención del Cáncer del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar yo preguntándole qué sabemos de la relación entre las terapias hormonales de afirmación de género y el riesgo de cáncer de mama. Bueno, primero de todo, buenos días y gracias por la invitación. Gracias, Mar, por esta fantástica revisión que has hecho. Como bien apuntaba Mar, el mismo mensaje. De entrada, una terapia hormonal o un suplemento hormonal no causa en sí cáncer de mama. Puede ser un factor de riesgo. De hecho, los factores hormonales son factores de riesgo para el cáncer de mama, pero juntos otros factores como la historia familiar, la densidad mamaria o las alteraciones genéticas en algún caso. Entonces, un suplemento hormonal per se no va a suponer un cáncer de mama directo, ni mucho menos. Yo le quería preguntar también, y por supuesto dándole los buenos días y también las gracias, ¿qué recomendaciones hay entonces para el cribado de cáncer de mama para personas trans o para personas también no binarias, ¿no? Todo este grupo de población que no necesariamente se conforma con estas normas de género y que quedan muchas veces alejadas de estos procesos de cribaje? Ha habido esfuerzos en los últimos años para crear guías específicas para personas trans y personas no binarias, ya que muchas veces estas personas salen de los cribados poblacionales de cáncer de mama y hay guías adaptadas. Recientemente, el año 2022, salió una guía del American College of Radiology, que es de las más completas, de las que más datos da a favor de un cribado personalizado de cáncer de mama en función del tiempo de inicio de la terapia hormonal, del tipo de terapia hormonal, del tiempo al que ha estado expuesta esta persona. Pero son esfuerzos que se hacen localmente en cada país. La guía inglesa también de la NHS también tiene una buena guía para estas personas. Doctor, antes veíamos con Marc que falta investigación respecto a este tema. ¿En qué tema se debería investigar? ¿Qué tipo de estudios cree usted que se deberían avanzar para conseguir un mejor panorama acerca de esta población? El estudio holandés que ha presentado Omar es el estudio más robusto que tenemos hacia día de hoy, pero tiene una limitación importante y es que es un estudio retrospectivo. Entonces, los datos retrospectivos siempre hay que cogerlos en pinzas, como bien apuntaba la compañera, porque quizás hay muchos sesgos a la hora de incluir a estas personas en el estudio. Sería ideal tener cohortes grandes de personas trans y no binarias y poderlas seguir
en el tiempo haciendo estudios prospectivos longitudinales y tener bien recogidos sus datos, el tiempo que han estado en hormonas, si han realizado cirugías, si no han realizado cirugías, si tienen cambios genéticos, si tienen historia familiar, tener sus datos y su estilo de vida muy bien recogido para poder dar datos mucho más robustos en este sentido. Sí, para tener un poco quizás más clara las vicisitudes o las partes más concretas de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿es posible que hombres trans que se hayan hecho mastectomía, ¿no? Por lo tanto, que se hayan hecho esta cirugía, tengan cáncer de mama? ¿De qué depende? Es posible, porque las cirugías que hacen los hombres trans, las mastectomías que hacen, no son mastectomías con el objetivo de reducir el riesgo, es una mastectomía con un objetivo estético. Entonces, pueden dejar tejido mamario que obviamente podría malignizar en un futuro. Entonces, el riesgo de estas personas depende principalmente de la edad que tengan, de si ha quedado mucho tejido mamario o poco, si tienen historia familiar o incluso si tienen alteraciones genéticas. Es decir, tanto en hombres trans como en mujeres trans es bueno que el asesoramiento del riesgo, la estimación del riesgo se haga de una forma muy personalizada a través de sus ginecólogos, ginecólogas o sus médicos de referencia. Mar nos lo mostraba anteriormente. Hay razones de estigmatización social por las que la población trans no acude a este tipo de consultas. ¿Cómo conseguir entonces o cómo afecta la discriminación a la población trans y a la población no binaria a la hora de tratar los riesgos del cáncer de mama? Este dato es grave, el que ha comentado Mar, y se repite en otras poblaciones españolas, americanas, incluso inglesas, de que las personas trans y no binarias evitan muchas veces ir a una consulta médica por miedo a ser rechazadas. No podemos permitirnos esto, tenemos que ser conscientes y formarnos a nosotros mismos y al equipo sanitario en general para que esas personas puedan acudir a nuestras consultas de calidad y sin ser discriminadas, porque esto puede llevar a un exceso del número de cánceres diagnosticados o que se detecten tarde estos cánceres porque la persona acude al médico cuando ya ve que la situación muchas veces es insostenible. Entonces, tenemos responsabilidad en esto, todas las personas que realizamos una atención sanitaria. Sí, yo también en esta misma línea le quería preguntar, no sabemos que la población LGBTIQ+, en general, entre ellas las personas trans y las personas no binarias suelen tener peores indicadores en factores ambientales que también influyen en el desarrollo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, más consumo de tabaco, más consumo de alcohol, más problemas de saludes mentales, más problemas, por ejemplo, menos recursos, ¿no? O sea, una clase social más baja, problemas para acceder al trabajo. Todo esto que sabemos que influye también en el desarrollo del cáncer puede influir en que proporcionalmente entonces se desarrollen más tipos de cáncer de mama o que haya más prevalencia de esta enfermedad de la que habría si vivieran en una situación, digamos, en un mundo, ¿no?, con quizás menos discriminaciones en este sentido. Sí, podría estar relacionado, ¿no? El alcohol, el estilo de vida, principalmente la manca de deporte, ¿no? La falta de deporte, son factores de riesgo también para el cáncer de mama. Si bien es cierto, como decía, que el cáncer de mama es como un puzzle y que hay piezas más grandes y más pequeñas en lo que refiere al riesgo a desarrollar cáncer de mama, ¿no? Y aunque el alcohol y el ejercicio físico no tienen una magnitud muy grande, pero todo cuenta, todo suma en el riesgo de cáncer de mama. Entonces, son poblaciones pueden ser doblemente estigmatizadas en este sentido. Un tema que hemos abordado aquí, como señalaba antes también Mar, es el tema de cómo se realizan, a quiénes se dirigen esas campañas de sensibilización del cáncer de mama que parecen tener un perfil muy concreto y que parece dejar fuera precisamente a la población trans. ¿Cree usted que cambiar, modificar la manera en la que se realizan esas campañas puede ayudar en esta causa? Sin duda, y hay que hacerlo. Creo que las mujeres cis actualmente están muy concienciadas sobre el riesgo de cáncer de mama y hay una adherencia enorme en las campañas de cribado de cáncer de mama en mujeres cis, no tanto en los hombres trans, que no se han hecho mastectomía. Entonces, ahora nuestro siguiente paso, el objetivo debería ser que estas personas tengan la misma adherencia, los hombres trans, que las mujeres cis.
Y para terminar, también una pregunta particular, también por si precisamente no hay personas trans o no binarias que nos estén escuchando y quizás clarificar, aprovechar este espacio, ¿no? Si una mujer trans, por ejemplo, que no ha recibido terapia hormonal, entonces que no entra dentro de este grupo que veíamos en el estudio del que hablábamos antes, esta persona trans, mujer trans que no se hormona, ¿también tiene riesgo de desarrollar cáncer de mama o ese riesgo, digamos, puede ser más parecido quizás entonces al de un hombre cis? Correcto, el riesgo sería muy parecido al de un hombre cis, porque como has indicado tú antes en el estudio, es el suplemento hormonal el que aumenta el riesgo de cáncer de mama en mujeres trans. Y que incluso le disminuye un poco en hombres trans respecto a las mujeres cis. Pues muchísimas gracias. No, yo solo quería hacer un último apunte antes de que terminemos, y es que si hay personas que nos estén escuchando y que tengan más dudas al respecto, se puedan poner en contacto a través de las redes sociales de France 24 y poder también pues, dedicar un espacio a tratar de responder y clarificar estas dudas, que sabemos que es un tema de terminología y de investigación complejo de cuajar. Gracias a ti, Mar. Gracias al doctor Adrián López, asesor genético de la Unidad de Alto Riesgo y Prevención del Cáncer del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos.